A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento. María Corina, el momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina, María Corina, contigo estará, nadie la callará. Como todos los martes es un enorme placer para mí poder compartir estos minutos con ustedes, una gran responsabilidad y poder hacerlo por esta ventana de la verdad, de la búsqueda de la libertad, una ventana indeclinable como es Radio Caracas Radio. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willis Arcaya y en la producción de nuestro programa Justo Navarro, Malala Nogales y César Umbría. Y en los controles está José Gregorio González. Gracias a Ender Guillén, mi gran amigo cantautor venezolano, por su música de todos los martes. Y hoy para mí es un programa especial, porque es mi último programa en vivo con ustedes de este año 2020, un año realmente intenso, en muchos casos, en muchos sentidos, generando daños irrecuperables, pero como siempre, como todo en la vida, también enormes aprendizajes. Y por eso yo quería el día de hoy conversar con dos venezolanos en cuyo criterio y lucha tengo un enorme respeto. Con Diego Arria, uno de ellos al principio, vamos a comenzar hablando con la perspectiva de lo que ocurre a nivel mundial y cómo influye la lucha venezolana, los escenarios que se nos presentan, aquellos que estamos absolutamente comprometidos a conseguir la libertad plena y nada menos que eso para nuestro país. Al final del programa vamos a estar conversando con el diputado Omar González, jefe de la fracción 16 de julio, que este año ha llevado adelante una lucha con una firmeza y con una claridad y con un coraje para mí profundamente admirable. Están pasando en esta hora, mientras estamos hablando cosas dentro de la Asamblea Nacional, que por más angustia y por más, digamos, aturdimiento, todo el bombardeo de persecución y atrocidades y atropellos que comete el régimen, no podemos descartar. La Asamblea Nacional está cerrando en estos días un periodo donde para mí fue una oportunidad institucional única que se cierra, que se acaba. Pero no se está yendo así nomás, sino que pretenden avanzar en una modificación en el Estatuto de la Transición que en nuestra opinión, y así lo ha hecho saber la fracción 16 de julio, sería una traición al mandato del 16 de julio y ratificado el 23 de enero del 2019. Los venezolanos tenemos que saber lo que está al tanto, lo que está pasando, estar al tanto de lo que está ocurriendo y de las posiciones de unos y otros y las consecuencias que ellos podrían tener para nosotros. Dicho esto, quiero darle la bienvenida a Diego Arria. Diego no necesita presentación, que ha tenido una trayectoria amplísima en distintos quehaceres de la vida, por supuesto en el área empresarial, política, diplomática, familiar, y brevemente hemos trabajado y coincidido en muchas iniciativas, porque partimos de un diagnóstico común de lo que está pasando en Venezuela y de lo que puede ocurrir con nuestro país si este sistema permanece. Diego, yo antes de revisar esas premisas, que yo creo que es muy importante que cada cierto tiempo todos lo hagamos, quería comentarte que hay algo que hoy debo decir que me revolvió el estómago desde muy temprano. Y precisamente hoy se cumplen 299 años de la fundación de la Universidad Central de Venezuela, que obviamente es una institución emblemática, donde se han dado luchas por generaciones, donde tantos jóvenes, profesores, autoridades han arriesgado todo por los ideales, por el conocimiento, por el pensamiento crítico, que es esencial en un sistema republicano y liberal. Resulta que hace unas horas una autoridad, el secretario de la universidad, el señor Belmonte, a propósito del aniversario del Jardín Botánico, que tú sabes muy bien en qué situación se encuentra,
llevó a la universidad y recibió como si fueran autoridades a varios de los usurpadores del régimen, incluyendo al señor Trompis y a la señora Jacqueline Farías y a la señora Delcy Rodríguez. Yo sentí como esto no era ni siquiera una muestra de cohabitación o de cobardía o de claudicación. Yo creo que es una cosa mucho peor. Es un ultraje a la lucha que hemos venido dando estos 20 años y desgraciadamente se están viendo manifestaciones de este tipo en personas de distintos sectores de la sociedad que de alguna manera creo que pretenden convencer al país que no hay nada que hacer, que la ruta que queda es la que plantean los criminales y sus cómplices de cohabitación o de normalización, como algunos llaman. Yo tengo que empezar hablando de este evento específico porque estas cosas no son normales y no las podemos dejar pasar. Entonces, ¿cómo reaccionas tú ante este evento y cómo lo ubicas en todo un contexto mundial donde muchos venezolanos sentimos que habíamos avanzado enormemente en nuestros apoyos, en la causa y que hay indiscutibles retrocesos? Bienvenido, Diego, y muchas gracias por acompañarnos hoy. No, gracias, mi queridísima María Corina, por invitarme. Como verás, estoy aquí en medio de la nieve, por eso estoy vestido muy opuesto a ti, que estás tropical, y yo estoy invernal. Efectivamente, lo que tú dices es un símbolo que a mí me tiene, profundiza la preocupación que yo he venido expresando durante algún tiempo, que cuando las sociedades comienzan a resignarse, eso es una especie de capítulo previo a una capitulación de una sociedad. Por eso es que es tan peligroso las declaraciones de dirigentes políticos, como el caso de Guaidó, de Leopoldo López, que dicen: nosotros los venezolanos lo que queremos es un gobierno de transición justamente con la corporación criminal. Eso ha ido tomando cuerpo por una razón muy peligrosa. En el exterior mucha gente todavía ubican a Guaidó y a López como los representantes naturales más legítimos, más representativos de Venezuela. Por eso ellos se atreven incluso a utilizar, ellos dicen siempre, en nombre de los venezolanos, somos los venezolanos, como si los representaran a todos, lo cual hoy en día no es así. Entonces eso se convierte en el exterior de que dice, bueno, eso es lo que los venezolanos quieren, justamente un gobierno de esa naturaleza. Pues mira, lo que hay que hacer es apoyarlo. Es la manera más sencilla y estaríamos haciendo justamente lo que los venezolanos quieren. Por eso, hechos como el que tú señalas hoy con toda razón, tú ves autoridades universitarias recibiendo a estas personas y dices, bueno, han regresado a la normalidad o están comenzando la cohabitación. Ahora, vamos un poquito hacia atrás. Efectivamente, las luchas venezolanas en estos 20 años han sido admirables. Yo pienso en un Juan Pablo Pernalete, en una Geraldine, en un Franklin Brito, en tantos venezolanos que en estos 20 años, no es una cosa de los últimos 5 o 6, que en estos 20 años hemos demostrado que no estamos dispuestos a aceptar migajas que de alguna manera pueden mejorar la condición de cautiverio, sino que nosotros tenemos una fibra libertaria y nuestros antepasados así lo demostraron. Ahora, eso se plasmó claramente en el mandato del plebiscito del 16 de julio del 2017 y posteriormente en un mantra que no era arbitrario en el 2019 cuando se asume la ruta del 233. ¿Por qué no era arbitrario? Cuando tú dices primero el cese de la usurpación para poder ir a un gobierno de transición que reinstitucionalice, para poder tener entonces elecciones, que efectivamente será la forma a través de la cual se le dé legitimidad a través de la soberanía popular a un nuevo gobierno, es porque tú partes de la base que en Venezuela está ocupada por un conglomerado criminal, que hay grupos externos armados que toman y tienen control de más del 70% del territorio, que no hay soberanía nacional, que no hay Estado de Derecho y que por lo tanto ni siquiera las Fuerzas Armadas pueden estar libres de mafias o autónomas para plantear algún esquema, digamos, de cohabitación. Esta propuesta donde se invierte el orden del mantra claramente no va a derivar en que Venezuela pueda liberarse de un sistema mafioso, sino por el contrario, estabilizarlo. ¿Qué puede estar en la mente ante eso, sea venezolano o de aquellos actores externos
que saben muy bien que eso no va a llevar a la resolución de un conflicto como el que hoy vivimos. Fíjate, María Corina, eso que tú estás señalando, ese cambio en el orden de las preguntas es muy importante. Mejor dicho, es fundamental. Incluso en esta consulta popular que se hizo recientemente, la Asamblea trató de cambiarle a los amigos proponentes de la consulta que lo primero fuera elecciones libres, igual que lo están haciendo ahora. Porque para ellos el proceso de elecciones es lo único que realmente les interesa, lo único que los motiva, que los une efectivamente a esos 4 grupos que quedan de lo que fue la institución política venezolana. Lo que los une es el tema de elecciones, porque ellos piensan que así pueden preservar sus espacios ficticios de participación popular. Y lo demás, lo que queremos el rescate de la libertad en Venezuela, la vemos muy amenazada, María Corina. Yo noto con profunda preocupación también cómo sectores privados, comerciales, industriales, no comienzan, sino que van profundizando en una orientación que realmente es más que cohabitación, es en una complicidad, porque cuando tú te asocias o aceptas la tutoría de una corporación criminal, eso no es cohabitación, eso es complicidad con criminales. Y eso está sucediendo. Entonces tú ves, como yo lo veo en los videos que me cuentan mis familiares, algunas manifestaciones de riqueza y de normalidad en Venezuela, que el que lo viera de afuera pensaría, bueno, esto es un país boyante, en vez de ser el país que está muerto de hambre, con más de 5 millones de personas huyendo, pueden ser 8 millones, que ahora los trinitarios no les dejan ingresar a su territorio, que los colombianos no quieren ponerle vacuna de COVID-19 a los migrantes venezolanos. En medio de esa tragedia, este grupo empresarial e industrial, igual que a los dirigentes políticos, lo único que les interesa es su pequeño espacio. Claro, ahí había, como tú comprenderás esto, yo estaba hablándolo con gente de todos los sectores del país, de todas las regiones, porque efectivamente es algo grotesco que está ocurriendo, ¿no? Y un poco el argumento de algunas personas es, bueno, pero si no veo la posibilidad de la liberación del país, si esa persona piensa que el régimen se va a quedar mucho más tiempo, entonces, bueno, mira, por lo menos me acomodo o me pongo de último en la cola. ¿Cómo interpretas tú eso y qué efecto crees tú que tienen esas manifestaciones? Llámense, como te digo, de empresarios, gremialistas. Bueno, Diego, hace unas semanas lo decíamos, hubo una asamblea anual de Consecomercio y para la sorpresa de los que fueron invitados apareció la señora Delcy Rodríguez, nada más y nada menos que una mujer sancionada, que mira el escándalo que se ha planteado en España porque puso un pie en el aeropuerto de Madrid. Entonces, esas manifestaciones, ¿qué efecto tienen? Más allá del análisis que pueda justificarlo en la psicología del individuo o empresarios, intelectuales, como se quiera llamar. Aquí en nuestro país no solo se han devaluado terriblemente lo que eran partidos políticos, que ahora son agrupaciones alrededor de algunos dirigentes políticos, sino que también se han devaluado las instituciones empresariales de una manera realmente lamentable. Y hoy en día cualquier persona es empresario. En una época empresario tenía una connotación muy distinta. Hoy son hombres o mujeres de negocios, que es una cosa muy diferente a ser empresario. Entonces, articulan opiniones y como tienen relaciones también con el exterior, se proyectan o incluso hablan en los medios internacionales como que si todo está normal, Venezuela es un país que va a progresar, ahora hay una ley que les permite a la gente que pueda invertir, o sea, tomarse las propiedades que eran de los venezolanos y arrebatarlas para otros. Y en ese carnaval de ofertas participan venezolanos con nombres muy conocidos en Venezuela, eso, y también en el exterior. Por eso es que me preocupa tanto las opiniones de los venezolanos que dicen algunos de estos dirigentes, nosotros los venezolanos queremos, nosotros los venezolanos, como si ellos representaran a quién, están representando a su familia, a sus intereses económicos, a su grupo político, pero no a Venezuela. Y eso, María Corina, me tiene a mí realmente apesumbrado, porque sí tiene efecto, y yo noto con preocupación ese deslizamiento a lo que ellos quieren provocar, que es el acomodo
ya no solo de ellos que están acomodados, que son cómplices, sino la rendición o la sumisión de una sociedad que tiene otro tipo de necesidades, agua, comida, etcétera. Bueno, no solamente eso, una sociedad que ha dado un testimonio, nada más estas generaciones de 22 años de lucha indeclinable, valiente y de entrega contra la tiranía, porque ha sido una buena parte de este recorrido solos, donde la comunidad internacional no entendía la naturaleza de lo que ocurría en Venezuela. Entonces, es una sociedad que ha demostrado tener una claridad y una convicción que desgraciadamente en muchos casos algunas de sus élites no reflejan. Fíjate, tú mencionaste ahorita a Pernalete y a Franklin Brito. Hace tiempo que no los oigo mencionar. Nosotros tenemos mártires acumulados a lo largo de 21 años que nunca les rendieron los honores que merecían. Yo siempre decía, cada vez que ha habido un venezolano muerto por manifestaciones, deben llevarlo a la asamblea que ellos controlan y velarlo en la Asamblea Nacional. Son héroes nacionales. Pues no, mira. Pero voy más allá, Diego. Pero voy más allá. Los presos políticos de hoy, civiles y militares, Luis de la Sota, todos los que aquellos, Iber Martín, o sea, esos son venezolanos de distintas promociones, de distintos componentes de las Fuerzas Armadas que están siendo hoy torturados, maltratados, separados de sus familias, violados, humillados en todos los planos, porque fueron personas que en determinados momentos no aceptaron los términos de entrega de la soberanía nacional y de ultraje a las Fuerzas Armadas. Entonces, esos son venezolanos de carne y hueso que están hoy vivos y están ahí luchando y sobreviviendo. Entonces, como claro, tú dices, ¿no? Son unos testimonios que sacuden la conciencia y que hay que honrar cada día. Y de hecho, Diego, yo sí creo que este año, y yo he hablado en múltiples oportunidades contigo en este espacio, con Tamara Sucú, con Luis Tarbay, con tantos defensores de derechos humanos, hay hitos que se cruzaron que no tienen vuelta atrás en términos de la calificación del régimen, como advertimos durante años, en su carácter criminal. Desde los indictments por terrorismo y narcotráfico que el 26 de marzo se hicieron públicos por el Attorney General de los Estados Unidos, obviamente el informe de verificación de hechos de las Naciones Unidas, donde acusa de ser autores materiales a Maduro y a parte de sus cómplices de crímenes de lesa humanidad, y más recientemente la entrada a la fase 3 de la investigación en la Corte Penal Internacional. En tu opinión, ¿no son estos los eventos que son puntos de inflexión y que hacen imposible que un, digamos, verdadero y genuino aliado internacional acepte los términos que, entre otros, plantea el señor López de buscar una cohabitación con parte de estos criminales? Fíjate, yo, en lo que he visto en el mundo, hay pocas experiencias como la nuestra, donde la comunidad internacional, que siempre llega demorada, ha dado más muestras de apoyo en muchísimas instancias. Estos hitos, como tú los calificas, han sido muy importantes, pero ahora, mi querida María Corina, nos toca a nosotros. Entonces algunos dirán, ¿cómo que nosotros? Ya hemos hecho bastante. Bueno, sí, eso es verdad, como estamos hablando, se ha hecho bastante, pero falta mucho más. Es como, yo fui editor del Diario de Caracas, entonces la gente quiere saber cómo es el periódico del día, no el periódico de ayer. Y está muy bien que nosotros tengamos detrás ya no estas cosas que el Padrino se la pasa diciendo que son los hijos del Libertador, que es falso. Yo mismo he ido agarrando una cierta distancia del Libertador, porque cada vez que veo que lo usamos como un escudo para algo que nosotros ya no lo somos, me preocupa. Entonces, ¿cómo hacer nosotros hoy? Por ejemplo, la responsabilidad de proteger, que nosotros hemos hablado tanto. Leopoldo López se le ocurre decir, por ignorante, que él lo ha consultado con muchos gobiernos y eso no va a suceder nunca en Venezuela. Claro, porque en eso el ex procurador José Ignacio Hernández, que es un jurista brillante, yo creo que le explicó perfectamente que la responsabilidad de proteger no es caerle a plomazos a nadie, ni invadir a nadie, sino que tiene distintos componentes. En ese sentido, yo creo que los venezolanos nos toca ahora, ¿qué más vamos a hacer nosotros? Por eso yo insisto, y tú y yo hemos hablado y hemos coincidido de que la libertad tiene un precio, tiene un costo, y nosotros no podemos decir que no, solos no podemos. Bueno, pero nos están dando todos esos ingredientes que tú estás diciendo.
El drama es que con los jugadores que tú tienes representando, aunque sea mínimamente los intereses de los venezolanos, no podemos salir adelante. A mí me hicieron una pregunta el otro día en CNN que me dolió tener que responderle. Me dijeron, diga sí o no. ¿Usted cree que el señor Guaidó debe dar paso para que otra persona lo sustituya? Diga sí o no. Yo dije sí, debe dar un paso afuera, a un lado. Pero es que en el fondo era incluso hasta por su propio interés personal. Él es un tipo joven que puede esperar y puede rescatarse en el futuro en la medida en que demuestre que lo que tiene por su compromiso con Venezuela. En tu opinión, la experiencia del interinato se cerró como ciclo de lucha y de posibilidad de conducción política. Mira, mi opinión es que, bueno, por supuesto, es un conjunto de cosas que tú mezclas, tú has señalado algunas, pero por ejemplo, el reconocimiento de los países se debe fundamentalmente al apoyo del presidente Trump. Esa es la realidad. Hay otras cosas que sí, eso hizo posible entonces la recuperación de zinc, de monómeros. Sin eso no había nada. Pero a mí lo que me preocupa es que al final las esperanzas que crearon no fueron ellos, sino la frustración de los venezolanos por amarrarse de algo. Vieron en Guaidó, se hubiera podido llamar de cualquier nombre, cualquier venezolano que haya llegado en ese momento, que hubiera dicho esas tres cosas, fin de la usurpación, etcétera, hubiera desatado un delirio colectivo. Pero ese delirio colectivo ellos pensaron que era por ellos, porque se llamaban Guaidó, López, Ramos, fulano, Borges. No, era una Venezuela que quería el rescate de la libertad. Ellos confundieron lo que era la aspiración nacional, de que era un reconocimiento personal a ellos, cuando nadie sabe ni quiénes eran los diputados. Y ellos piensan todavía que los eligieron a ellos. No, los elegimos para votar en contra de los Maduros. Entonces, esa suficiencia que tomaron, mi querida María Corina, los hizo incapaces de ser amplios, de consultar, y sobre todo cuando ninguno de ellos tenía la menor idea de lo que era gobernar. Y por lo menos han podido, en Venezuela hay innumerables ciudadanos que los han podido ayudar, y no lo hicieron. Diego, a principios de este año, yo grabé un mensaje, un video para mis redes sociales, y lo divulgué para todos los venezolanos, cuando se estaba dando todo el ataque ya físico a la Asamblea Nacional. Y básicamente lo que yo transmitía es, miren, si se concreta el ataque y de facto se toma y se acaba la Asamblea Nacional, la vía institucional habrá quedado claramente cerrada. No porque no queremos nosotros, la cerró el régimen criminal y la tiranía. Pero eso no significa que no tengamos la legitimidad para encarnar y encarar esta lucha, porque al final esa legitimidad está en el derecho de cada ser humano a la libertad, de cada individuo a ser libre. Y hoy, para mí, María Corina Machado, la vía institucional ha quedado completamente cerrada, porque en Venezuela no hay constitución, no hay ley. La constitución pretende usarla el régimen como una camiseta de fuerza a los grados de libertad y de acción que tenemos los venezolanos. Pero obviamente ellos la pisotean y la desconocen porque no hay ley. Ahora, tenemos que ir a una breve pausa al regreso. Yo quisiera preguntarte, tu experiencia de conocer las luchas, las gestas de tantos pueblos por la libertad alrededor del mundo y en la historia. ¿Cómo ves tú a la sociedad venezolana preparada para una nueva etapa donde queda atrás la vía y los mecanismos institucionales, pero donde claramente hemos crecido, aprendido, nos hemos ido curtiendo, nos hemos ido forjando en cuerpo, alma y espíritu para una batalla que es, como tú dices, de vida o muerte, claramente existencial y tremendamente riesgosa, pero la única que no se puede evadir en la vida? Vamos a una breve pausa y al regreso quisiéramos escucharte cómo ves tú esta nueva etapa de lucha que todos aspiramos pueda derivar finalmente en la liberación de nuestro país. Amigos, vamos a una breve pausa y seguimos conversando aquí contigo y con mi gran amigo Diego Arme. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, conversando con Diego Arria. No necesita recordarnos su larga trayectoria política, diplomática, empresarial, ciudadana. Diego, estamos entrando, en mi opinión, en una nueva etapa. Efectivamente, los venezolanos vemos como mucha gente concede, se entrega, se rinde, se va. Y es producto claramente de una enorme operación que tiene muchísimo dinero por detrás, donde hay actores externos e internos que nos quieren hacer sentir a los venezolanos que se acabó, que esto se acabó, que perdimos, que no tenemos fuerza, que estamos divididos, que estamos solos, que no hay apoyos, que fuimos traicionados. Y es algo concertado y además con enorme preocupación. Tú ves algunos medios internacionales que se montan en esta narrativa y algunos actores de dentro o fuera del país que están sistemáticamente transmitiendo eso. Como no puedes contra ellos, úneteles. Como no es posible sacarlos, entonces hay que cohabitar. Esa es la lógica de quien frente a un conflicto claramente quiere derrotar una nación antes de dar la lucha. No es que no la hayamos dado, pero viene una etapa final. Y entonces si tú cedes, te rindes en lo psicológico, en lo espiritual, en tu alma, ya perdiste la guerra, ya perdiste el conflicto. Entonces yo creo que este es un momento en el cual la narrativa, acompañada de algunos aderezos, como estos eventos, verdaderamente a mí me dan náusea, de cohabitación, de reconocimiento a unos criminales usurpadores por parte de algunas autoridades, de algunas instituciones. Tiene ese efecto, o sea, está pensado, está montadito, está articulado. Frente a esto, ¿qué se nos abre como dinámica de lucha a los venezolanos? ¿Qué mensaje en ese contexto tú le envías a todos tus conciudadanos aquí alrededor del mundo? Fíjate, antes de contestarte eso, a lo largo de todos los cargos públicos que yo tuve durante la democracia, era muy fácil hablar de Venezuela. Imagínate, gobernador de Caracas, éramos una ciudad pujante que buscaba modernizarse. Cuando manejaba el turismo, como ministro de turismo o cuerpo de turismo, hablaba de las bellezas de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra gente. Cuando estaba en las Naciones Unidas, defendía un país democrático, libre. Me era muy fácil, María Corina, hablar de Venezuela. Hoy en día me es terriblemente doloroso, como lo tiene que ser para ti. Por eso, cuando yo comienzo a meditar de lo que tendríamos que empezar a ver los venezolanos, ahora qué va a suceder en el país, cómo nos vamos a manejar. No llegaron los Marines, como dicen algunos, que nadie lo creyó, pero lo inventaron, o que no cayeron los militares, no hubo golpe militar, que no colapsó la economía, pero sí colapsó la economía para todo el país, menos para el régimen. ¿Qué hacer? ¿Cómo no caer en una resignación natural? Solo lo puede compensar una sociedad que logre activarse. Para que una sociedad se active,
tiene que estar inspirada. Y para inspirar a la gente, tú requieres personas como tú, María Corina. Que la gente los vea comprometidos, dedicados, honorables, que realmente quieren la libertad. Yo te veo, eres mi amiga hace muchos años, como soy amiga de tus padres, y conozco perfectamente lo que haces. Y yo digo, bueno, esta mujer venezolana preparada, calificada, etcétera, más competente que todos los que han estado en el interinato, está metida en medio de una lucha. Yo nunca olvido cuando te trataron de atacar en Guayana. Yo vi el video del odio, de la rabia, y decía, ¿y por qué la odian? Si lo único que está hablando es de buscar la libertad en Venezuela, de buscar los mejores valores. Porque han creado un espíritu en el cual han contribuido de una manera determinante, incluso los propios partidos, para animadversar, para enfrentar, para atacar a todos aquellos que no practiquen el catecismo limitado de sus pequeños intereses. Entonces, hacia adelante, mientras la cancha esté ocupada por los mismos jugadores, no habrá la menor posibilidad de que inspiren a los venezolanos. Tuvieron 2 años, nadie más popular que Guaidó, como un momento dado lo tuvo López, como un momento dado lo tuvo Capriles. Ninguno de ellos existe. Hoy en día son como actores de reparto. Entonces es una Venezuela casi acéfala, donde entonces muy pocas personas hoy en día juegan ese rol. Y algunos dirán, bueno, ¿por qué te he escogido a ti? Porque tú estás, no solo porque estás allí, sino porque tú, es evidente la lucha diaria que haces y el esfuerzo que has montado para que tanta gente joven que yo he visto a lo largo del país se organicen. ¿Para qué? No para tener un partido, se organicen para rescatar la libertad. Entonces, yo le diría a todos ellos de que van a surgir en Venezuela otra gente, María Corina, que van a apoyar, que van a entender y que van a decir, bueno, sí, son las personas que pueden entonces contribuir a inspirar a los venezolanos. Y ese es un ejercicio tremendo. Y tú estás haciendo una cuota muy importante en ese sentido. Muchísimas gracias, Diego. Creo que somos muchísimos los venezolanos aquí y siempre te digo, mira, aquellos héroes anónimos que no necesariamente son conocidos o reconocidos, pero que en cada rincón de Venezuela están manteniendo su dignidad y que se expresó además, debo decirlo, el 6 de diciembre, que yo creo que es uno de esos momentos extremos, donde tú tienes desde lo más miserable que el régimen empleó, digamos, del chantaje, de la mentira, de la actitud, sí, cruel, de persecución a una sociedad hasta por la supervivencia, en ese caso la comida, y por el otro lado las expresiones de resiedumbre más sublimes. Cuando alguien te dice, ¿sabes cómo es? Yo necesito la comida, pero yo no entrego mi consentimiento a una farsa que sé que va a ser tremendamente dañina, no solamente para mí, mi familia, sino para la sociedad. Como últimos minutos, ya no te quito mucho tiempo más, Diego, ¿cómo visualizas tú las posibles reacciones de la comunidad internacional ante estos planteamientos que se están formulando? Obviamente nosotros nos mantenemos, y creo que en ello la gran mayoría de los venezolanos se identifican en una posición de que la ruta del cese de la usurpación, es decir, de desalojo de la tiranía previo a cualquier esquema de cohabitación, es indispensable, porque de lo contrario se le estaría dando margen a la consolidación de un sistema de mafia que sí va a hacer que algunos hagan muchísima plata, obscenamente, mientras el país se termina de devastar y destruir. ¿Cómo ves tú las reacciones ante estas claras 2 posiciones que hay hoy en día en el país? Porque son 2, los que quieren claudicar, cohabitar, entregar la lucha, los que queremos enfrentar esto hasta el final, al costo que sea. Déjame primero decirte algo sobre la inspiración de la sociedad. Recientemente tuvimos esa consulta popular. Uno le gusta, otro no le gusta, pero te debo decir algo. La gente, no los partidos políticos, la gente que ANCO logró movilizar de la sociedad civil en todo el país es admirable, porque lo que estaban buscando era la libertad, no estaban buscando puestos de diputados ni de concejal. Allí hay una semilla importantísima. Si los venezolanos conocieran un poco más a un personaje, por ejemplo, como Enrique Comelade Finol, que tú conoces, honorable a prueba cabal, puro, exministro del Ambiente,
es otra clase de venezolanos. Y esos venezolanos están regados en el país. Yo baso mi confianza en muchos de ellos, como lo baso en estos muchachos que yo hablo mucho de los modelos de las Naciones Unidas, que son los primeros venezolanos globales que nosotros hemos tenido en nuestra historia. Ahora, volviendo a lo que tú me estás preguntando específicamente, yo sí estoy muy alarmado que la sociedad internacional crecientemente van enterándose de lo que somos. Sin embargo, no nos conocen profundamente. Todavía nos hablan la Comunidad Europea como si nosotros fuéramos suizos o alemanes. Entonces, la señora Bachelet habla de que las partes deben ponerse de acuerdo. ¿Cómo que las partes? Aquí hay un grupo criminal y un grupo de víctimas. Pero así habla las Naciones Unidas, así habla el secretario general de las Naciones Unidas, así habla el Consejo de los Derechos Humanos, porque todavía no acaban de tomar conciencia. Y esto me duele mucho, porque yo me recuerdo perfectamente el caso de Yugoslavia, donde ponían a los musulmanes como las partes y a los serbios como las partes, que era lo que Kofi Annan llamaba la amoralidad de las partes, esa igualdad de los dos. A nosotros en el exterior nos tienen así, y estos venezolanos realmente no se ponen de acuerdo, no hay unidad. ¿Cómo unidad para qué? Unidad para hacer cómplices, porque no sé qué más nos están pidiendo. Y eso es realmente a lo que estamos enfrentados. Y por eso yo creo, como tú decías al principio, que hay que hablar muy claro. Yo creo que el posicionamiento que tienes tú, que tiene Antonio Ledesma, que tiene Arturo Aguilar, que tiene Calderón, Berti, que tiene Enrique Aristigueta, por ejemplo, el mismo Carlos Ortega, que es un batallador social, tiene hoy y tendrá muchísimo más importancia cuando los venezolanos entiendan de que la libertad tiene un precio y que los únicos que pueden ayudar a conseguirla son los que solo quieran el rescate de la libertad. Diego, no sabes lo que te agradezco estos minutos. Realmente es un momento donde hay que poner los pies en la tierra, con serenidad y sangre fría, entender lo que se le pretende hacer a Venezuela y esta lucha de 22 años y lo que el país necesita de cada uno de nosotros, porque eso no lo vamos a permitir. Eso sí quiero decírtelo claramente. No le vamos a dejar pasar una, y eso sí es un compromiso personal con cada venezolano. No vamos a dejar pasar una, sea quien sea, que en determinado momento piensa que puede pasar agachado haciéndole gracias o concesiones a un sistema criminal que está matando venezolanos, que es responsable directo de la muerte. Reconocen 33 venezolanos ahogados, asesinados, no se sabe cómo los mataron en estos últimos días en Trinidad, pero son cientos y miles que hoy están huyendo de Venezuela solo para sobrevivir, y ni hablar los términos de sobrevivencia de los que aquí quedan. Así que en ese contexto... Yo te iba a decir una sola cosa sobre eso. Si los venezolanos viéramos al país como nuestra familia, nosotros no estaremos dispuestos a permitir que a una hija de uno o un hijo le hagan determinadas cosas. Pero sí estamos dispuestos a que con el gobierno de uno, con la administración de uno, hagan las cosas que nosotros no estaríamos dispuestos a aceptar a nuestra familia. Yo diría, María Corina, que hay que pedir a los venezolanos que vean el país como su familia extendida. Ese día entenderán las repercusiones y consecuencias que tienen estos arreglos que intentan imponernos. Que al final te lo diré, Diego, no lo van a lograr. Yo no sé si las fuerzas en el corto plazo van a pretender articular algún esquema inaceptable, inmoral, pero no tengo duda alguna que eso es insostenible, que lo vamos a combatir hasta el final y que finalmente vamos a lograr imponer lo que el país ha mandado, lo que el país aspira y lo que Venezuela se merece, que es realmente sacar de raíz este sistema de mafias y construir una nación con pilares republicanos, éticos y liberales muy sólidos. Así que muchísimas gracias, Diego. Feliz Navidad para ti, para tus tuyos. Que lo pasen bien dentro de todo. Y bueno, arrancamos con fuerza el próximo año, temprano. Por la misma. Ok, gracias. Un abrazo grande. Cuídate mucho. Querido amigo, era Diego Arria. Vamos a una brevísima pausa. Al regreso vamos a estar conversando con un venezolano luchador, fajado del Oriente. Para mí es un gusto, un verdadero honor luchar junto a Omar González, diputado a la Asamblea Nacional y jefe de la fracción 16 de julio. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male. Todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y bueno, estos últimos minutos de mi último programa en vivo de este año quise compartirlo con un compañero de lucha, pero además un genuino amigo y un ejemplar ciudadano. Se trata de Omar González, líder de 20 en el estado de Anzoátegui, diputado de la Asamblea Nacional y jefe de la fracción 16 de julio. Omar, gracias por acompañarnos una vez más. Para mí siempre es un placer compartir contigo por esta vía y la gente siempre quiere escuchar todo lo que tienes que transmitirles. Buenas tardes, María Corina. Para mí es realmente honroso estar en tu programa y gracias por esos comentarios. Bueno, mira, tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Sin embargo, yo creo que hay algo que como que está pasando por debajo de la mesa. Por algún motivo, o por muchos motivos, pareciera que ni el régimen ni ese sector de la oposición que quiere cambiar la ruta del cese de la usurpación, quiere que la gente se entere, pero está en proceso una modificación al Estatuto de la Transición. Yo te pediría que nos expliques qué está pasando, que le recordemos a la gente qué es el estatuto, cuándo se aprobó y qué fue lo que fue plasmado en él allí y por qué quieren hacer estos cambios ahorita, pareciera que entre gallos y medianoche. Tienes mucha razón, María Corina. Nosotros en la fracción 16 de julio consideramos necesario expresar en primer lugar nuestro rechazo más contundente a la reformulación de la ruta de la transición que se quiere hacer, de lo que perfectamente habíamos entendido los venezolanos, era nuestra transición democrática. No se puede, María Corina, cambiar las señas a mitad de camino, y eso es lo que están tratando de hacer. Como el país lo conoce, la ruta que se estableció fue precisamente el cese, la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Sin embargo, la primera discusión de una reforma del Estatuto de la Transición se ha planteado la posibilidad de que esta ruta sea modificada para ir directamente a las elecciones sin pasar por el cese de la usurpación y por un gobierno de transición. Esto para nosotros, los miembros de la fracción 16 de julio, es absolutamente inaceptable. Ahora fíjate, la gente dice, bueno, en primer lugar, ¿por qué esta insistencia en modificar el estatuto? Recordemos que el estatuto, tú me corregirás, fue aprobado el 5 de febrero del año 2019 por unanimidad, después de que se acordó avanzar con la ruta del 233 y la vía del interinato, y explícitamente se puso en el artículo 2 que la ruta a seguir era primero el cese de la usurpación, después un gobierno de transición para poder tener elecciones limpias y libres. Ahora, ¿bajo qué argumento quieren cambiar este estatuto? Pero además, sin que nadie se entere, ¿a cuenta de qué?
¿A cuenta de que una asamblea que está cerrando su periodo constitucional, un interinato que claramente no logró su cometido, pero entonces deja como lápida a este proceso, nada más y nada menos que la modificación de ese instrumento legal, de la importancia y la relevancia histórica que tiene? ¿Por qué quieren hacer esto? Bueno, la verdad es que es inexplicable. Es decir, a los diputados a la Asamblea Nacional y concretamente a la fracción 16 de julio, a pesar de que hemos solicitado por escrito se nos explique las razones por las cuales se quiere modificar el artículo 2 del Estatuto para la Transición, hasta esta hora que estamos conversando, no ha habido una explicación, porque sabemos que hay propósitos de otra naturaleza, pero que nada tiene que ver con esta ruta que el pueblo, la ciudadanía, la sociedad venezolana la hizo suya, así como nosotros también, hay que decirlo. La fracción 16 de julio está comprometida con esa ruta política que fue anunciada hace 2 años y que la sociedad venezolana compró, que es precisamente el cese, la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Se convirtió en un mantra casi sagrado para los venezolanos. Ahora, no hay explicación que justifique una modificación del estatuto en este artículo en particular. Ahora, Omar, una primera, como todos sabemos, para aprobar una ley, según la legislación venezolana, tiene que ir la propia Constitución por dos procesos de discusión, una primera y una segunda discusión. Pasó la primera discusión el viernes y se decía que iba a segunda discusión el sábado, después del domingo y después el lunes. Estamos a martes. ¿Qué está pasando? Bueno, la verdad es que han sido pospuestas en 3 oportunidades la segunda discusión. La primera discusión es, de acuerdo con el reglamento interior de debate, es la presentación de la exposición de motivos de la modificación de una ley, en este caso el Estatuto de la Transición, y los títulos y capítulos, pero no se leen los artículos. Eso se hizo el pasado viernes, si mal no recuerdo, y fue admitida la modificación, pero no se ha discutido artículo por artículo como se debe discutir en la sesión número 2. Nos hicieron entrega de las modificaciones propuestas y nosotros por escrito ya presentamos formalmente nuestra oposición absoluta a esa modificación de ese artículo. Omar, todavía ¿tú sabes cuál es la posición? Ajá, perdón. Te preguntaba te decía que cuál era la posición de los demás grupos políticos. O sea, todos los demás, se habla de que algunos diputados estarían renunciando, estarían dejando la asamblea en estas horas, o sea, que no estarían dispuestos a continuar a partir del 5 de enero. ¿Qué está pasando? Efectivamente, tenemos versiones extraoficiales según las cuales diputados que han seguido un lineamiento de Enrique Capriles Radosky no se van a incorporar a la sesión, a la segunda. Creo que se nos cortó la llamada con el diputado Omar González. César, ¿tú me escuchas a mí? Vamos a una 13 diputados que están asistiendo y reconocen como órgano legítimo a la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó. Sin embargo, esto está lleno de versiones que sí, perfectamente. Te escucho con mucha claridad. No, es que creo que yo fui entonces la que perdí la conexión, pero si podías repetir tu idea del último minuto, cuando tú decías que habían algunos diputados de un grupo, de una tendencia, que estarían planteando no continuar en el ejercicio de su calidad de diputados a partir del 5 de enero. ¿Puedes explicarnos esto un poco mejor? ¿Quiénes son? ¿Por qué motivo? Sí. ¿Qué alegan? Bueno, te digo que son versiones extraoficiales, pero algunos ya los han manifestado públicamente. En primer lugar, se sabe que hay un grupo de diputados que se identifican con la línea que ha seguido Enrique Capriles Radosky en las últimas semanas de reconocer prácticamente a Maduro como presidente de la República de Venezuela y no como el usurpador que es. Enrique Capriles Radosky ha dicho que
el presidente es Maduro y que estará allí hasta el 24, hasta el año 2025, etcétera, etcétera. Y hay un grupo de diputados que, bueno, parece ser que le van a seguir en la corriente a Enrique Capriles Radosky. Se habla, entre otros, de manera extraoficial, Rafael Guzmán, Stalin González, se habla también de Ángel Medina, se habla de Teixeira, se habla incluso de José Guerra, que estarían en posiciones como esta. Pero te lo digo, es extraoficial. Hay expectativa por esta segunda discusión para saber quiénes se van a comprometer en la lucha, en la defensa de la institución válida que existe en Venezuela, como es el Parlamento Nacional, o se van a entregar en manos del chavismo y en manos del madurismo que ha destruido nuestro país. Bueno, como bien tú has dicho, esto es un tema crucial, existencial, y yo no quiero especular ni hacer ninguna afirmación hasta que cada persona, con base en su conciencia, en su mandato constitucional, el compromiso que han asumido con cada venezolano, asuma una posición que yo creo que marca para toda la vida, Omar, porque estos son los momentos extremos. Y la verdad es que debo decirte que yo me siento muy orgullosa del testimonio que ha dado la fracción 16 de julio en todos estos años, en momentos en donde han asumido enfrentar operaciones o decisiones que consideraban contrarias a los mejores intereses de la República. Eso ha tenido costos enormes en muchos sentidos, no solamente en lo familiar y en la persecución, pero quizás lo que más preocupa en estos momentos, que es la propia reputación y la pretensión de dañarlos moralmente, ¿no? Y ahí han aguantado firmes, y yo me siento plenamente representada por ti, por tus colegas diputados, y una vez más creo que esta es una prueba para cada ser humano, o sea, ¿de qué lado estás? Aquí no hay puntos medios. O estás con la tiranía y con el sistema que remata, que saquea, que destroza a nuestra nación, o estás con una ciudadanía que tiene la firme aspiración a vivir en libertad y que ha demostrado una capacidad de entrega realmente admirable. Así que gracias, Omar. No sé si de Navidad quieres... Sí, bueno, quisiera en unos segundos poner de relieve una circunstancia que es digna de poner sobre el tapete. Mira, María Corina, el país conoce que hay una cosa que llama el G4, el grupo de los cuatro. Y precisamente de ese grupo de los cuatro, que son los que estaban privilegiados en los últimos 5 años de la Asamblea Nacional y del gobierno interino, de ahí han salido los llamados alacranes, es decir, los que traicionaron a la confianza de sus electores y se entregaron en una farsa electoral como la del 6 de diciembre. Y ahora salen con esta posición. Y son la gente muy cercana, las que han sido privilegiadas con altos puestos, vicepresidentes del Parlamento. Y esta fracción 16 de julio, que ha sido contestataria, sí es verdad, pero ha sido firme en enfrentar al madurismo en todos los terrenos. Bueno, aquí nos mantenemos. Y nos mantenemos en la lucha por la libertad, en la lucha por establecer una nueva forma de hacer política, que es lo que exige y necesita el pueblo venezolano. Muchísimas gracias, Omar. Y créeme que en estos momentos donde hay tanta gente que se siente traicionada, decepcionada, vulnerada en su confianza, saber que hay líderes, dirigentes en todos los sectores que se mantienen de pie a pesar de tantas presiones y tantas amenazas, es lo que nos hace tener confianza, y yo la tengo total, en que esta etapa oscura quedará atrás, que de alguna manera, Omar, el hecho que se caigan estas máscaras, que se clarifique quién es quién, ha permitido también depurar las fuerzas genuinas. Y en estos sistemas contra los mafiosos, es muy fácil que se infiltren todas las instancias de lucha, no solamente en los partidos políticos, sino en otros sectores de la sociedad. Así que al menos esta oportunidad de tanta bajeza, flaqueza, también permite identificar quienes no tienen un genuino compromiso con la nación, como el que ustedes han demostrado. Así que para ti, Omar, para Nilsa, para los muchachos, para todo el equipo en Beltrán Anzoátegui, para toda la gente
buena, de trabajo, decente de este país aquí, todos los que están alrededor del mundo, mi cariño, mi fuerza, y que a pesar de la tristeza de que difícilmente puede haber una familia realmente completa, hoy unida en estas fechas tan importantes para los venezolanos, podamos al menos reencontrarnos y reconfortarnos con aquella persona querida que tengamos cerca. Así que abrazarla duro, con cuidado, por supuesto, protegiéndose en tiempos de pandemia, pero sobre todo demostrando que estos son los afectos por los que vale la pena luchar y por los que estamos aquí. Seguimos hasta lograrlo y hasta vencer. Así que cuídate mucho, Mari, gracias por tus palabras, por tu testimonio, por tu fuerza, y seguimos adelante, y Dios quiere nos vemos muy pronto. Y para ustedes, amigos, gracias, Omar, cuídate mucho, los quiero mucho. Yo solo quisiera transmitirles un mensaje del fondo de mi corazón. Creo que son momentos en los cuales te van a decir que mires para otra parte, que al final todo el mundo lo está haciendo. Te van a decir que te conformes con migajas. Te van a decir que no tienes fuerza. Te van a decir que todo está perdido. Te van a decir que todos son corruptos, que no hay gente buena. Te van a decir que no vale la pena, que ya la oportunidad se perdió. Al final te van a pedir que te olvides de lo que tú eres, de lo que crees. Y yo lo que te quiero pedir es que en estas horas recordemos a Geraldine, a Juan Pablo, a Franklin D. Que leamos un poco de Bello, de Vargas o de Betancourt, y recordemos dónde están esas raíces de la lucha cívica que nos enorgullece. Pero también te diría que pienses lo que está viviendo cada venezolano en este momento, en ese paso por los Andes, con ese trayecto de Huir a Trinidad, y la razón por la cual esta lucha no tiene vuelta atrás. Y te pido que pensemos y confiemos en lo que somos, en lo que nos hemos hecho, nos hemos forjado, nos hemos descubierto en estos tiempos de lucha. Han habido retrocesos enormes, dolorosos, injustificables en este 2020 en la dirección hacia la libertad. Han habido logros extraordinarios, han habido hitos irreversibles, pero sobre todo hemos logrado descubrirnos y acercarnos como venezolanos que amamos nuestra tierra, que la tenemos profundamente adentro en nuestra alma y nuestras raíces arraigadas en cada rincón de su territorio. Y a cada uno de ellos los invito que en estas fiestas, en estas fechas, recordemos eso, que le da sentido, da urgencia a nuestra lucha. Una lucha que no tiene vuelta atrás, no la tiene, y que terminará en un solo, que es la victoria y por lo tanto la libertad para nuestro país y el reencuentro de cada uno de los venezolanos. Dios los bendiga y feliz Navidad, y nos vemos el próximo año aquí contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.